Buenas noches, compañeros, profesor. Les voy a hablar sobre la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esta fue promulgada el 30 de abril del año 2012, según el decreto 8938. El propósito de esta ley es cuidar y proteger todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El artículo 104 habla de los salarios. Los salarios es la remuneración que percibe el trabajador en moneda de curso legal por cumplir con las tareas y asignaciones que tiene en su trabajo. El artículo 105 habla de los beneficios salariales. Estos beneficios salariales no son remunerados. Los beneficios pueden estar en contratación colectiva o no. Los beneficios son el pago de alimentación, la dotación de uniformes, el pago de gastos funerarios, algunos gastos médicos. Esos beneficios se encuentran enmarcados en este artículo 105. El artículo 106 nos habla del recibo de pago. El recibo de pago lo debe emitir todos los patrones a sus empleados cada vez que hace los pagos quincenales, mensuales, semanales. Este recibo debe decir cuánto gana el empleado, todas las asignaciones y todas las deducciones que pueda tener. El artículo 117 habla del pago del bono nocturno. Estos bonos nocturnos deben cancelársele a los trabajadores y trabajadoras en base al sueldo neto de ellos con una recarga del 30%. Ya hablando de las horas extras, el artículo 118 habla del pago de las horas extraordinarias. El trabajador y la trabajadora tiene derecho de recibir el pago de horas extraordinarias en base al sueldo básico de ellos y con un aumento del 50% de recarga. El artículo 178 nos habla de la definición y límite de las horas extraordinarias. Todo lo que es extraordinario es lo que pasa en la jornada laboral ordinaria. El empleado no puede trabajar más de 10 horas diarias de jornada laboral. Semanalmente puede trabajar hasta 10 horas semanales y no puede excederse de 100 horas anuales. El artículo 179 habla de prolongación excepcional. Este artículo nos dice que sí se pueden hacer excepciones para prolongar la jornada laboral, siempre y cuando ocurran eventos extraordinarios como cambiar algún cableado eléctrico, algunas instalaciones de gas, que haya un proceso importante de alimentos y se puedan ver perjudicados si se hace el paro del proceso. Entonces, por razones técnicas debería de ajustarse, extender en la jornada laboral, por remodelaciones, porque se están haciendo inventarios. En ese caso se puede hacer la excepción. El artículo 182 habla de la autorización de las horas extras. El único ente que está autorizado para autorizar las horas extras es el Ministerio de Trabajo. Este nos tiene que dar respuesta durante 48 horas siguientes a la petición. También el Ministerio puede abrir una investigación y decidir si da o no el permiso para la extensión de las horas de trabajo. El artículo 183 nos habla del registro de las horas extras. Todo patrono debe llevar un registro de horas extras. Este registro debe contener los nombres y apellidos de los empleados, debe llevar las horas que se trabajaron, el trabajo que se realizó, cuánto se le canceló a cada empleado por esa jornada extraordinaria. Ahora hablemos de lo que son los días feriados. El artículo 119 habla del pago de días feriados de descanso. El trabajador y la trabajadora
que se le cancele todos los días, feriados y de descanso, siempre y cuando ellos hayan trabajado esa semana de jornada laboral. El artículo 187 habla de los días feriados regionales. Estos días feriados regionales son los festivos en algunas regiones o en algunos estados. Esos días no se trabajan, pero sí se deben pagar a los empleados. En el caso del transporte terrestre, que viaje a un lugar donde no tenga, ese lugar no sea festivo, el transporte terrestre no se puede parar, debe seguir prestando el servicio. Pago de días feriados. El artículo 120 nos dice que el pago por trabajar un día feriado de descanso se calcula en base al sueldo del cliente, al sueldo del empleado, con una recarga de un 50%. El artículo 188 habla del descanso compensatorio. Los empleados, cuando realizan alguna jornada laboral en su día de descanso, se le debe cancelar el día normal del trabajo y adicional medio día de trabajo con una recarga del 50%. Ese medio día de trabajo no puede excederse de 4 horas de trabajo. Y se le debe dar al trabajador o trabajadora un día compensatorio que lo debe disfrutar después de ese domingo, de esa semana que laboró. En el caso de los descansos compensatorios, no tienen nada que ver con que el empleado trabaje un día de fiesta nacional, como es el 1 de mayo, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes de Semana Santa, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. En ese caso, si a ellos les corresponde trabajar, ese día no es un día compensatorio, no hay que dárselo al empleado, ¿okay? A menos de que un día de eso caiga domingo, a ese hay que dárselo al empleado. El artículo 121 nos habla del salario para vacaciones. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho de que se les calcule sus vacaciones con el último sueldo devengado. En el caso de que tengamos trabajadores que trabajen por comisiones, que trabajen a destajo, que trabajen por unidades, ese tipo de trabajadores se les saca una media de los 3 últimos meses de lo que ellos recibieron. Y de acuerdo a esa media, pues se les calcula sus vacaciones. El artículo 122 nos habla sobre el salario para calcular las prestaciones sociales. A los trabajadores y trabajadoras se les calcula las prestaciones sociales con su último salario devengado. Y en el caso de los empleados que tengamos que trabajen a destajo o por unidades, se les calcula el sueldo en base a una media de 6 meses. Los últimos 6 meses, lo que hayan ganado en esos últimos 6 meses, se le hace una media y lo que de esa media, esa va a ser el sueldo con el que le vamos a calcular sus prestaciones sociales. El artículo 132, que es la bonificación de fin de año, es una obligación que tienen las empresas con fines de lucro de cancelarle los 15 primeros días del mes de diciembre a los empleados un bono de fin de año de 30 días. Hay empresas que cuando sacan su ejercicio, sus beneficios, no alcanzan a pagarle a los empleados, entonces este beneficio puede extinguirse. Pasamos a hablar de las prestaciones sociales. El artículo 141 nos habla de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales es un derecho que tienen todos los trabajadores. Cada vez que se termina una relación laboral, el trabajador tiene el derecho a que se le calculen sus prestaciones sociales en base a su último sueldo. El artículo 142 nos habla de la garantía y el cálculo de las prestaciones sociales. El patrono,
debe depositar 15 días de sueldo cada 3 meses a un fideicomiso a nombre del empleado. El primer año. En los años sucesivos, este tiene que aumentarle 2 días más 2 días más a esos 15 días hasta llegar a cumplir 30 días de trabajo. El empleado que renuncie o que termine su relación laboral y no tenga más de 3 meses, se le va a dar solo 5 días por mes. O sea que él se iría con 15 días de prestaciones sociales de sueldo. El artículo 143, que es el depósito de la garantía, estos depósitos de la garantía son los que los patronos y patronas aperturan a nombre de sus empleados. Son fideicomisos o garantías de depósitos que realizan. También pueden pasar todos esos beneficios del empleado a la contabilidad de la empresa, siempre y cuando el empleado esté de acuerdo y lo pase por escrito. Una vez cada 3 meses o 6 meses, el empleador, el patrono, debe emitirle a los empleados un estado de cuenta detallado de todo lo que ha acumulado como prestaciones sociales más los intereses. El artículo 144, que es el anticipo de las prestaciones sociales, todos los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho de solicitar hasta el 75% de lo acumulado en sus prestaciones sociales o en su fideicomiso, siempre y cuando esto sea para educación de su familia, para liberar alguna hipoteca, para alguna remodelación o para cubrir gastos médicos. El artículo 167 nos habla de la definición de la jornada laboral. Se define como jornada laboral la actividad laboral que tiene el empleado en una institución donde cumple tareas y asignaciones o responsabilidades que le fueron asignadas. Es importante que el patrono coloque en lugares visibles los horarios de trabajo. Las horas de descanso. El artículo 168 nos habla sobre las horas de descanso y alimentación. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a retirarse de su jornada laboral y disfrutar de mínimo 1 hora de descanso para alimentación, siempre y cuando no haya tenido una jornada laboral mayor a 5 horas. El artículo 169 es el tiempo de descanso y alimentación. En este caso nos habla cuando el empleado o el trabajador o la trabajadora no puede retirarse de su jornada laboral. Este empleado, por alguna razón extraordinaria, por alguna urgencia o por órdenes de su patrono, tiene que por lo menos media hora dentro de su mismo trabajo disfrutar de media hora de descanso y alimentación. El artículo 170 nos habla del descanso y alimentación en comedores del patrono. En este caso es esas grandes empresas donde tienen sus propios comedores, los empleados no tienen que salir de las instalaciones, pero esto no quiere decir que porque no salieron de las instalaciones laborales, el patrono les tiene que pagar como parte de la jornada laboral. Eso siempre va a contar como 1 hora de descanso. El artículo 173 nos habla de los límites de la jornada de trabajo. Todos los trabajadores y las trabajadoras deben trabajar 5 días a la semana y tienen que disfrutar 2 días seguidos de descanso. Existen 3 jornadas laborales. La jornada diurna, que comienza a las
5 de la mañana y culmina a las 7 de la noche. En esa jornada los empleados no pueden excederse de trabajar 8 horas diarias ni 40 horas semanales. En las jornadas nocturnas, que comprende desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, esos trabajadores no pueden excederse en trabajar más de 7 horas ni 35 horas semanales. Y están las jornadas mixtas, que incluyen jornadas diurnas y nocturnas. Estos empleados no pueden excederse diariamente de trabajos que sean de 7 horas y media y 37 horas y media semanales. Los horarios de trabajo continuo están en el artículo 176. Estos horarios continuos son como los horarios por turnos, donde hay como la excepción de que se pueda extender un poquito las jornadas laborales. Se calcula en base a las 8 semanas de trabajo. Esas 8 semanas de trabajo no pueden tener semanal 42 horas máximas de jornada laboral. Tenemos el artículo 184, que son los días hábiles y feriados. Todos los días del año son días hábiles, a excepción de los días marcados como fiestas nacionales o algunos festivos que hay en algunas regiones. Entonces se dice que son feriados los días domingos, los días 1 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes de Semana Santa. También es feriado el 1 de mayo, el Día del Trabajador, 24, 25, 31 de diciembre. También son feriados todos los días marcados como fiestas nacionales, y son feriados todos los días que son festivos en algunas regiones del país. Entramos ya en el último punto, que son las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Las vacaciones es un derecho que tiene el empleado después de trabajar un año ininterrumpido, de disfrutar de 15 días de disfrute de vacaciones. Cuando el empleado está de vacaciones, no puede interrumpir su periodo vacacional. Si eso llegase a ocurrir después de que cese el hecho, él continúa disfrutando de sus vacaciones. El empleado de vacaciones tiene que seguir disfrutando de su aporte de alimentación. Tiene que seguir disfrutando de todos los aportes sociales que el patrono debe hacer, reglamentarios. El empleado de vacaciones no puede ser calificado con un despido, ni con un traslado, ni con una desmejora. ¿Sí? El artículo 192, que es el bono vacacional. Este bono vacacional es para todos los trabajadores y trabajadoras que cumplan un año ininterrumpido de trabajo. Estos van a gozar de 30 días 15 días de vacaciones, de días de vacaciones remunerados en base al sueldo normal. En las vacaciones, después de transcurrido el primer año, los años sucesivos, se les va a regalar un día adicional hasta cumplir 30 días máximos de vacaciones de días hábiles. El artículo 195 nos habla de vacaciones no disfrutadas. En este caso, las vacaciones no disfrutadas, cuando un empleado, un trabajador o trabajadora llega a una culminación de relación laboral, está en la obligación el patrono o patrona de calcularle esas vacaciones que no fueron disfrutadas en base al sueldo, al último sueldo que él devengaba, y cancelárselas. Las vacaciones fraccionadas, que nos habla en el artículo 196, se refiere a cuando culmina la relación laboral entre un empleado y un patrono,
y este no tiene el año justo, entonces se le tiene que calcular la alicuota de los días que ese empleado trabajó y se le cancela con su liquidación. Tenemos el disfrute efectivo de las vacaciones. El artículo 197 dice que todos nuestros trabajadores y trabajadoras tienen el derecho y la obligación de tomar sus vacaciones todos los años. Y los patronos y patronas están en la obligación de exigir que ese derecho se cumpla. El artículo 199 habla de la acumulación de periodos vacacionales. Este artículo 199 nos habla de que sí se pueden hacer algunas excepciones con algunos empleados siempre y cuando sea para beneficio del empleado, pero no podemos dejar acumular más de 2 vacaciones porque la empresa puede ser multada por el Ministerio del Trabajo. Entonces, a veces se hacen excepciones porque el empleado quiere que coincidan sus vacaciones con un periodo vacacional de los niños para irse todos en familia y se puede llegar a algún acuerdo con él y se puede dejar extender un poquito las vacaciones. El artículo 200, que es la oportunidad del disfrute vacacional. Todos los patronos deben tener como un plan vacacional. Se tienen que sentar con sus empleados y discutir en qué mes para ellos es beneficioso o en qué mes ellos quieren disfrutar ese mes, esa vacación. Se llega a un consenso con el empleado y si no logramos llegar a un consenso con ellos, llegar a un acuerdo con alguno de nuestros empleados, es el Ministerio de Trabajo quien va a fijar la fecha en que ese empleado va a disfrutar de sus vacaciones. Esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.